Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Una vez más nos sentimos contentos de recibirle a ustedes para juntos estudiar la palabra de nuestro Dios. Hoy, jueves 21 de marzo, estamos dando continuidad al estudio de esta guía que lleva como título El Libro de los Salmos, donde Dios se encuentra con su pueblo de corazón a corazón. Para este jueves 21 de marzo, cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Esta lección está dentro del marco de la número 12, Adoración sin fin. Y el texto para memorizar está en el Salmo 104, que a estas alturas ya debe estar aprendido. Nos dice: al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Salmo 104, verso 33. Damos la bienvenida para estudiar esta lección y con sus ricos comentarios al pastor Mario Rondón, quien es nuestro compañero de viaje durante todo este trimestre, y le pedimos que nos introduzca elevándonos en oración al cielo. Amén, amén. Gracias, Pastor Matos. Saludos, amigos oyentes. Les invito a orar. Dios eterno, te damos gracias en esta hora por permitirnos dedicar este espacio para estudiar tu palabra. Gracias porque el Espíritu Santo, su autor, nos guiará a toda verdad. Que tu Santo Espíritu también sensibilice cada corazón que escucha tu palabra en diferentes lugares y circunstancias, para que sus corazones puedan ser objeto de la gracia divina en esta hora. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a leer algunos textos que están aquí, pastor. Voy a pedirle que nos ayude con el Salmo 50, versos 7 al 23. Yo voy a comenzar con el Salmo 40 y luego de usted voy a continuar entonces con el Salmo 51. Sacrificio y ofrenda, dice el Salmo 40, versos 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos, holocaustos y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este interesante texto, estos textos que acabo de leer, nos invitan a darle a Dios, a reconocer a Dios, a hacer su voluntad. Lo que Dios realmente anhela no son las cosas o los sacrificios o las obras externas. Hay un corazón que debe estar rendido a Dios en todo momento, y hacer la voluntad de Dios es lo que realmente a Él le agrada. Amén, amén. Y en el Salmo 50, del 7 al 23, dice: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados también son míos. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice el Señor. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Acaso he de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, y echas a tu espalda mis palabras. Si veían al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú?
pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, dice el Señor. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué descripción más impresionante la que hace el salmista aquí en este Salmo 50! Cómo el Señor les recuerda a cada una de las personas que Él es el dueño de todo, que Él no necesita que se le lleve esto o aquello para sustentarse porque lo necesita, porque nada de eso. Si Él quisiera lo tomara por sí mismo. El ser humano lleva delante de Dios lo que le lleva, reconociéndole como tal, no porque Dios necesite. Nosotros necesitamos adorarle, necesitamos invocarle, necesitamos alabar su nombre, necesitamos entregarle parte de lo que somos, porque eso es nuestra adoración a Él, entregar a Dios todo lo que somos por todo lo que Él es. Pero ¿cómo Dios describe aquí? ¿A quién escuchará? ¿A quién no escuchará? ¿A quién entonces reprenderá? ¿A quién enviará su juicio? Y las razones por las que no escuchará al impío. Dice, porque toman mis palabras. ¿Pero qué tienen que ver con mis palabras? Si su camino es un camino perverso. Por eso, hasta en el día final Jesús dice que muchos le dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. O sea, tomaron el nombre y la palabra de Dios, pero lo hicieron en vano. Y el Señor les dirá, los reprenderá diciendo, apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Salmo 51, 16 al 19 sigue diciéndonos, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aquí el salmista nos está expresando realmente qué es lo que agrada a Dios. Realmente Dios no está atento, anheloso de sacrificios, de holocaustos, de ofrendas. Dios anhela un corazón contrito y humillado. Cuando miramos la vida de David y la comparamos con la vida de Saúl, nos damos cuenta que la diferencia realmente radicaba en esa actitud de su corazón hacia Dios. Mientras Saúl se enorgullecía y se vanagloriaba, aunque hacía sacrificios, Samuel le dijo, Dios no quiere sacrificios, Dios quiere un corazón, Dios quiere tu obediencia. Dios no está anhelando que usted y yo vayamos y llevemos ofrendas, que hagamos sacrificios. Dios realmente lo que quiere, lo que anhela es una adoración que salga de lo más profundo del corazón, una adoración sincera. Cuando la viuda llegó al templo y llevó esa ofrenda, y aquellos que estaban allí echaban grandes cantidades de dinero, ahí nos damos cuenta que Dios no está atento a los sacrificios, a las ofrendas, a lo que ofrecemos. Dios realmente quiere lo que hay en nuestro corazón, porque de lo profundo de nuestro corazón sale nuestra adoración. Por eso Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente, porque de él mana la vida. El sacrificio que Dios anhela es cuando usted y yo reconocemos lo que somos y reconocemos quién es Él. Reconocemos qué necesitamos y reconocemos lo que Él nos ofrece. Cuando vivimos de esa manera, la vida realmente adquiere un sentido diferente. ¿Qué digo yo? Adquiere el verdadero sentido, porque estaremos viviendo para eso, para lo cual fuimos creados, para adorar a Dios y para rendirle a Él lo mejor de nuestra vida y desde lo más profundo de nuestro corazón. Amén, amén. Cada uno de esos salmos que hemos compartido en esta parte del estudio de hoy
pues hablan del importantísimo tema de la adoración y de cómo hay cosas que Dios las acepta y hay otras que rechaza. Es importantísimo eso, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren, los que le adoran en espíritu y en verdad. La forma en que le adoramos es lo que indica si realmente el Señor recibirá o rechazará la adoración. Y vemos entonces que hay un sinnúmero de sacrificios que se mencionan allí, que Dios mismo había ordenado en su palabra y que Él describe en esos contextos particulares que no se deleitaba, que no se estaba agradando de esos sacrificios que en algún momento Él había ordenado. Entonces la pregunta que queda en el aire es, ¿por qué Dios no se deleita en esos sacrificios que Él previamente ordenó en su palabra? Para hallar la respuesta a esa pregunta, tenemos que recordar que muchos de los profetas y también de los salmistas que hemos visto a lo largo de este trimestre han estado denunciando diversos abusos en lo que tiene que ver con la adoración. Y el principal argumento en esos versículos, en esos salmos, en esos capítulos, no es la aversión del Señor por los sacrificios per se, no es un rechazo de Dios por las fiestas que se celebraban en Israel, sino que las razones de esa repugnancia es esa terrible distancia entre la adoración y la espiritualidad de los adoradores. De forma tal, amigos oyentes, que Dios no está reprendiendo a su pueblo por los sacrificios y por los holocaustos, sino por su maldad y por los actos de injusticia que habían cometido en su vida personal. O sea, esa liturgia, esa religiosidad no se traducía en una vida espiritual que se reflejara en la cotidianidad, en sus relaciones con los demás, en los negocios. Así que los salmos no están predicando en contra del sacrificio ni de la adoración, sino contra el sacrificio vano y contra la adoración vacía, que era la que estaba siendo demostrada o practicada en la injusticia de esos falsos adoradores, que tenían apariencia de piedad, pero su corazón estaba lejos del Señor. Y cuando se quiebra esa unidad entre lo que es la expresión externa de la adoración y la correcta motivación interna para adorar, esos rituales suelen ser para la persona que lo está practicando hasta más importante en sí mismos que la experiencia real de acercarse a Dios. Es decir, las formas de culto se convierten en un fin en sí mismo, en total contraposición al Dios al que se supone que esos rituales están revelando, están señalando o quieren acercar de alguna manera. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, el Señor Jesús expresa allí unas palabras interesantes en su conversación con la mujer samaritana. Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. ¿Qué nos dicen, Pastor Matos? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Excelente. Aquí el Señor Jesús lo que dice a la mujer samaritana y por extensión para todos sus hijos e hijas encaja perfectamente en lo que estos salmos que hemos estado leyendo están advirtiendo en el día de hoy. Los sacrificios por sí solos no bastan. ¿De qué servirían estos sacrificios si el corazón de quienes los están ofreciendo no está lleno de arrepentimiento, no se acerca con fe? Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. El adorador viene realmente en forma impenitente, no siente dolor por su pecado, de forma tal que no puede ser recibida la forma, la liturgia, el sacrificio, no puede ser recibido por el Señor. Se repite otra vez lo que ocurrió al principio, que Dios no vio con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. La Iglesia Mundial está llamando a volver al altar. Y es importante resaltar algunos aspectos que el pastor Rondón acaba de mencionar en cuanto a la guía de estudio en el día de hoy. El llamado a volver al altar es un llamado a una transformación desde lo más profundo del corazón, desde lo más profundo del seno del hogar y de la familia. No es un
actuar, no es algo que vamos a hacer para cumplir con un requisito. Dios anhela que en el culto familiar realmente haya una renovación de los vínculos de esposo con esposa y con hijos, pero también hay una renovación en la relación de nosotros con nuestros semejantes fuera del hogar. No solamente en el hogar, sino fuera del mismo. Dios espera que nuestro trato, como el pastor acaba de mencionar, nuestras palabras, nuestras acciones reflejen realmente que hemos estado en conexión con nuestro Padre Celestial. Es ese volver al altar lo que realmente Dios está esperando. En el Salmo 58 dice: no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Y los versos 17 al 21 del Salmo 50 dice: pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con el adúltero era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía con engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de ti. Cada día Dios espera que si realmente hemos puesto nuestra vida y nuestra familia en el altar familiar, si hemos puesto nuestra vida en el altar de su presencia, esa relación debe reflejarse, debe verse en nuestro caminar, en nuestra conducta, en nuestra vida. No podemos estar con nuestra lengua en el mismo lenguaje, en el mismo tono en el que están aquellos que no son parte del pueblo de Dios, y aún aquellos que dicen ser pero no lo son. Nuestra relación debe realmente reflejar que cada día hemos estado en su presencia, que hemos estado en el altar de la vida del Señor, y que hemos estado cada día caminando con Él. Cuando esa relación se ve en nuestra vida, se debe reflejar en nuestras conductas y en nuestro actuar, en nuestro diario vivir. Cuando usted sale de casa y llega al trabajo, debe reflejarse eso. Cuando usted sale de casa, tiene algún inconveniente en el camino, ya sea en el bus, ya sea en el carro de concho, ya sea en su propio vehículo, debe reflejarse una colisión, un choque, alguien le pisó un pie, alguien lo chocó en el hombro. No debe reflejarse que hemos estado lejos de Dios, sino más bien que hemos estado en su presencia. Y en ese trato diario, realmente ese de vuelta al altar que la iglesia nos invita y está proclamando, debe verse en nuestro trato y en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Amén, amén. En la parte final de la lección para este jueves se formula la siguiente pregunta: ¿cómo podemos asegurarnos de que nosotros, como miembros del pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin, con toda la luz y el conocimiento que poseemos, no caigamos en la trampa de pensar que es suficiente solo con conocer la verdad y conseguir ciertos rituales de esa verdad? Muy importante esta pregunta. No debemos nunca creer que por el simple conocimiento de la verdad, que por la simple práctica de rituales, que con eso estamos haciendo la voluntad de Dios. Debemos recordar que hasta el mismo Satanás conoce la verdad. Y de él dice la palabra, pero no ha permanecido en la verdad. No basta con conocer la verdad, hay que permanecer en la verdad. Y para permanecer en la verdad debemos estar unidos a la vid. Jesús dijo que nosotros somos los pámpanos y que Él es la vid, y que separados de Él nada podemos hacer. Unidos con Cristo, todo lo podemos en Él que nos fortalece. La unión con Él es lo que permite que la savia divina, esa savia que brota de la vid, pueda fluir por nosotros como ramas, como pámpanos unidos a Él, y podamos llevar frutos para honra y gloria de su nombre. Los líderes religiosos en los tiempos de Jesús estaban llenos de ceremonia, estaban vestidos con ropas espléndidas, acudían a los cultos, acudían a los servicios, pero realmente carecían de sentido porque su corazón estaba lejos de Dios. Eso que los salmos nos están presentando durante esta semana es una invitación a nosotros realmente a acercarnos a Dios. Jesús en su vida ofreció un marcado contraste con
todo lo que los judíos, fariseos, saduceos de su tiempo ofrecían y vivían. Lo que ellos realmente representaban era algo externo, pero lo que realmente Jesús representó era algo interno. Por eso, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, Él vino sin atractivo, pero el atractivo de Jesús estaba en lo más profundo de su corazón, en los actos que lo movían a Él a hacer las cosas en favor de las personas, de los necesitados, de los menesterosos. Su vida fue un marcado contraste con aquellas personas que estaban vestidos de santidad, pero su corazón realmente estaba lejos de Dios, llenos de odio, llenos de rencor, llenos de malicia. Dios espera que en nuestra vida, en nuestra conducta diaria, en nuestro presentarnos delante de Él, no sea un encuentro de formas solamente, sino un encuentro con Él en el altar familiar, un encuentro con Él en nuestra devoción personal, que realmente nos lleve a tener un corazón como el suyo, que se muestre en actos de bondad, de amor y de misericordia en nuestro diario vivir. Eso es realmente lo que hizo la diferencia en el ministerio de Jesús y en el ministerio de aquellos que guiaban al pueblo en los sacrificios y en los ritos que se hacían en el templo. Miremos nosotros, analicemos nosotros qué vida estamos viviendo y cómo está realmente nuestra vida delante de Dios. Si llevamos una ofrenda, si llevamos un sacrificio, cuando entregamos lo que entregamos o devolvemos a Dios cada semana, ¿cómo lo estamos haciendo? Dios, antes que todo, está esperando que le llevemos un corazón dispuesto a ser guiado, moldeado y transformado por Él, porque ese es el sacrificio que a Él lo deleita y ese es el sacrificio que real y verdaderamente Él acepta. De esta forma estamos llegando al final de la lección para este jueves 21 de marzo, cuando Dios no se deleita en los sacrificios. El estudio de hoy está en el contexto de la lección número 12, Adoración sin fin. Adoración sin fin, que es el tema que estudiamos durante toda esta semana, y el texto a memorizar: al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Salmo 104, versículo 33. Al cierre de este estudio, despídanos en oración, Pastor Matos. Padre bueno, gracias por la oportunidad que nos brindas de poder venir a ti. Tú sabes, oh Dios, que cada día presentamos nuestra vida ante ti en la devoción personal, en el culto familiar, levantamos ese altar. Líbranos, Señor, de solamente cumplir con ritos y ceremonias carentes de sentido. Obra la transformación y el cambio que nuestros corazones, que nuestra vida, nuestra familia necesitan para que realmente podamos reflejar al mundo que hemos estado en tu presencia. Y así sean convertidos y movidos a un arrepentimiento y a una búsqueda de ti de todo corazón. Amén. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.